Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez más aquí reunidos con ustedes para poder hablar tal como se los había prometido el día de hoy con el tema que nos compete esta semana. Hablaremos de el manejo estético del cuello y la papada. Para poder entender un poco sobre lo que tenemos que hacer cuando valoramos el cuello de nuestras pacientes, antes debo decirles que les he dicho que vamos a hablar sobre el cuello y la papada porque más del 50% de las personas que nos consultan sobre algún problema que pudiesen tener en el cuello radica siempre en esta zona que está por debajo del mentón, que se llama la papada, como la conocemos todos. Es decir, nosotros los cirujanos plásticos y los médicos que manejan estética, más del 65% de los pacientes que consultan por alteraciones en su cuello se radican siempre en la papada. Con este dato que les he dado, debo decirles que la valoración que normalmente hacemos para el manejo de nuestros pacientes radica en 3 estructuras importantes que se encuentran en el cuello. En primer lugar, la piel. En segundo lugar, la grasa que está por debajo de la piel. Y en tercer lugar, las bandas músculo-aponeuróticas que existen en el cuello. Vamos a ir explicándoles a ustedes de a poco de qué se trata cada una de estas anomalías que se presentan y de las frecuentes combinaciones que existen en cada una de ellas. Las alteraciones del cuello, cuando se deben a la piel, casi siempre son en 2 pacientes que frecuentemente lo tenemos. Número 1, los pacientes que han perdido mucho peso. El típico paciente joven que se sometió a un proceso de una dieta, o en los casos de pacientes que se han hecho lipoaspiraciones en algunos casos, o las personas que bajaron de peso importantemente, y también las personas que comienzan normalmente en su proceso de envejecimiento. Son los 2 casos más frecuentes de pacientes que nos consultan por esa famosa hiperlaxitud, como estamos viendo aquí atrás en el monitor, que es una de las consultas más frecuentes que tenemos. Doctor, míreme el cuello, lo tengo guindado, la piel está muy estirada y tenemos que resolverlo de alguna manera siempre. Casi siempre los problemas de hiperlaxitud en la que cuelga la piel debemos hacer un abordaje de tipo quirúrgico. Es la forma más apropiada como debemos resolver estos temas, puesto que casi siempre los pacientes que necesitan recuperar el tono de la piel en el cuello deben someterse a una cirugía que podría ser exclusivamente un estiramiento de la zona del cuello, que lo hacemos con un corte en la región posterior de la oreja y abarca la región de la apófisis mastoide para poder hacer esto. Este movimiento es el que normalmente solemos hacer los cirujanos para poder resolver los temas de hiperlaxitud. Debo decirles que las terapias que ofrecen a veces ciertos profesionales pueden funcionar cuando la laxitud de la piel de nuestros pacientes es en grado de leve a moderado.
Pero cuando tenemos un paciente con una hiperlaxitud de su piel que está muy estirada y requiere una cirugía, es cuando la piel ya está muy laxa. Es decir, debemos tener claro que las pieles muy laxas son pieles que necesariamente para poder corregirse deben pasar a un quirófano. El segundo elemento que pasamos a valorar en la papada es la grasa. La grasa es típico, el acúmulo de grasa que presentan los pacientes en el cuello, y esto lo tienen frecuentemente pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, y son los clásicos ejemplos en la que vemos por ahí nuestros pacientes muy gorditos y que tienen su cuello lleno de grasa. Pues debo decirles que hay para este tipo de problemas un par de procedimientos que han funcionado muy bien. El uno, que es la lipoaspiración del cuello, que se lo hace quirúrgicamente y que debemos llevar a nuestro paciente a un quirófano. Y la otra, que es un producto que se llama el ácido desoxicólico, más conocido como Kybella, que es un producto seguro, es un producto aprobado por la FDA, de tal manera que una vez que tenemos la aprobación de FDA, nosotros los médicos podemos ofrecerle la garantía y la seguridad a nuestros pacientes de que estamos trabajando con un producto ético. Así que sabemos que la forma de manejar a nuestros pacientes gorditos o a nuestros pacientes que podrían tener algún tipo de patologías hormonales también se someten a estas lipoaspiraciones, y en el caso de los pacientes que toman medicación retroviral. Es muy frecuente, y en mi caso personal me ha tocado ya operar en algunas ocasiones pacientes que tienen largas terapias con retrovirales porque están inmunocomprometidos y tienen el virus de inmunodeficiencia. Estos son pacientes que su cuello normalmente se llena muchísimo de grasa en medidas gigantes, y hacemos una lipoaspiración de todo el cuello y también en el cuello posterior. Son dos sitios que esta medicación tiene un tropismo, una predilección por hacer que nuestros pacientes acumulen grasa, especialmente en esta zona. Pero lo más frecuente de nuestros pacientes siempre es el paciente que tiene sobrepeso y que quiere eliminar la grasa de la papada. Como ya se los dije, no se metan en estos temas de que inventan fórmulas para diluir la grasa. Debemos ser claros y ofrecerles a nuestros pacientes terapias seguras, que funcionan, que tienen aprobación FDA, con productos éticos. Porque también me ha tocado observar pacientes que vienen de otros sitios haciéndose terapias para reducción de papada, y lo que tenemos son zonas altamente inflamadas y en ciertos casos por la manipulación que los inyectan, infectadas. Pero ese es otro caso de pacientes. El manejo de la papada por acúmulo de grasa se lo hace de dos maneras: o quirúrgicamente con una lipoaspiración, que es una cirugía sencilla, que es una cirugía que solemos hacerlo con anestesia local exclusivamente, salvo que nuestro paciente nos lo pida estar sedado o dormido, y la utilización del ácido desoxicólico Kybella, que se llama comercialmente para los pacientes que están fuera del Ecuador y que en algún momento les pueden proponer alguna terapia para reducción
de la grasa que está submentoniana o conocida como papada. Esas es las dos únicas maneras en las que personalmente recomiendo a mis pacientes para poder eliminar la papada. Y la otra alteración, que es la tercera alteración que tenemos con los pacientes para manejo estético del cuello, son aquellos pacientes que, aparte del componente de la piel y de la grasa, tienen ya un aflojamiento muscular. Les voy a explicar esto brevemente. Todos nosotros tenemos en nuestro rostro una membrana que cubre internamente por debajo de la piel, que se llama el sistema músculo aponeurótico de la cara, que existe en el cuello y que se une en la línea media. Cuando con el transcurso del tiempo, por la predisposición genética que podrían tener ciertos pacientes, este cuello tiende a guindarse. Y vamos a ver frecuentemente dos bandas a lo largo del cuello, que no es nada menos que el aflojamiento de la línea media de los músculos que están en él. El procedimiento de corrección de las bandas platismales, como se las conoce, o las bandas del sistema músculo aponeurótico del cuello, se lo realiza exclusivamente de manera quirúrgica. Los pacientes que tienen el aflojamiento de las bandas platismales deben entrar a un quirófano. Se lo resuelve con una cirugía pequeña, que se hace una pequeña incisión debajo del mentón para abordar, despegar y volver a coser o a suturar en la línea media estas bandas, que son las que podemos ver como la paciente que se encuentra en el monitor con el aflojamiento de esto. Ahora, tenemos pacientes que vienen a nuestras oficinas que poseen este problema del aflojamiento de los músculos en la línea media del cuello, pero que también podrían ya tener o acúmulo de grasa o una hiperlaxitud de la piel. Es decir, el manejo estético del cuello tiene que ser dirigido a estas tres estructuras, y en base a esto vamos a ver cuáles de los procedimientos de nuestra práctica diaria es la más aconsejable en el manejo. Casi siempre, si están combinadas, deberán terminar en un quirófano para resolver cualquiera de las tres necesidades que hubiesen en ella. No olviden que la papada, la famosa papada, no es nada menos que el acúmulo de grasa en la región subcutánea acumulada debajo de la barbilla, y que es más común en los pacientes que tienen sobrepeso, en los pacientes mayores, y genéticamente viene uno con esa información y están estructurados de esta manera. Es importante que ustedes sepan que esto no se maneja con terapias, con inyeccioncitas que te voy a mejorar, señores. No hagan esto. Visiten el cirujano de su confianza, soliciten una valoración médica apropiada por el especialista, y de esta manera llegar a un acuerdo dependiendo de las características de sus problemas al manejo, si es exclusivamente clínico o es quirúrgico. Es decir, clínico llamamos en este caso a las terapias mínimamente invasivas, como les dije hace un momento, con unas inyecciones de un ácido que se llama el ácido desoxicólico, que va a producir lipólisis, que es la destrucción de la grasa del cuello, y va a reafirmarse. Evidentemente esto se hace en varias terapias si fuera necesaria, pero la otra alternativa, que es más rápida, que es más segura
y que vamos a resolverla eliminando el acúmulo de grasa debajo del cuello es con una lipoaspiración. Y las terapias combinadas, si es que tiene un exceso de laxitud de la piel o si están aflojadas las bandas platismales. Espero que este pequeño pero muy interesante tema que hemos abordado el día de hoy, ya que es una consulta muy frecuente, especialmente de nuestros pacientes jóvenes, les haya sido útiles para ustedes y que haya podido yo transmitirles algo de mi corta y pequeña experiencia para que ustedes, cuando necesiten tomar una decisión, lo puedan hacer de la manera más correcta. Estamos viendo ahora en el monitor, para despedirme, a un personaje conocido a nivel del mundo y podemos apreciar con facilidad que este caballero tiene la combinación de las tres alteraciones del cuello. Tiene un excesivo laxitud de la piel, tiene mucho acúmulo de grasa y tiene un aflojamiento ya de la musculatura facial y del cuello. Por tanto, el presidente Trump, a mi criterio, debería entrar a un quirófano a resolver su problema para estar mejor. Señores, muchas gracias por la atención. Espero no haberlos cansado mucho y como ustedes saben, miércoles a miércoles estaremos aquí en contacto para poder revelar mis pequeños conocimientos a las inquietudes que ustedes tienen. Espero que pasen una feliz noche y les agradezco mucho por su atención. Y a todas las personas que me están escribiendo, muchas gracias a ustedes por participar día a día en mis pequeñas charlas de orientación médica, hablando de estética con el doctor Cabrera, que soy yo, y les agradezco mucho. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente noche y los veo aquí el próximo miércoles a partir de las 19 horas. Muchas gracias, felicidades.